Bien, Paul, ¿querés contar tu historia? Sí, con mucho gusto. Sí, sí. Dale, dale, dale. Por qué el bajo? ¿Por Eh, qué el bajo? bueno, yo de niño tenía inclinación por la música y por el dibujo también. Me gustaba mucho dibujar, como la mayoría de los chicos probablemente. Pero en casa no había un instrumento de música. Eventualmente apareció una flauta dulce y entonces con eso es con lo que empecé, con la flauta dulce. Y o sea, mi viejo tenía muchas profesiones, mi viejo, pero digamos que él era director de cine, se dedicó al cine publicitario porque es lo que le daba guita, pero yo actué en algunas obritas de teatro para niños y mi viejo como que me entrenó como actor. Entonces yo empecé a actuar e incluso trabajé en publicidades, cortos publicitarios, esto que el otro. Y en el año 69 hubo un viaje turístico de un crucero que era auspiciado por el Ministerio de Turismo de la República, eh, la Secretaría de Turismo. Y era un crucero que iba a la Antártida, que eso después no existió más, pero estaba buenísima la idea. Era un barco que iba de crucero a la Antártida con turistas. Y entonces yo fui el actor de ese documental, como el protagonista, y, Qué y había un bueno. grupo que tocaba música beat en esa época, que le decían música beat, ¿no? Sí, Claro. sí, Claro, era música beat. Y como yo era muy niño, no podía ir a la discoteca a la noche, entonces yo iba a los ensayos y me acuerdo que me sentaba al lado de una especie de heladera Ampeg, creo que era, porque era una torre así, no sé si era un Ampeg o algo, o un clon. Y me encantaba el hecho de que cuando tocaba el bajo a mí me vibraba todo el cuerpo. Dije, "Buah, yo no ahí fue que descubrí el bajo. Y después, mi vieja, yo no sé si fue ese año, sí, fue en el 69, yo no sé si eso fue antes o después, pero fue en el mismo año. Nosotros vivíamos cerca de la Facultad de Derecho y ahí hubo un festival que se llamó el Festival Pin-Up, donde tocó Almendra y mi vieja me llevó, yo era un niño, yo tenía 8 años y mi vieja me llevó al festival ese y escuché a Almendra, a Los Cables Pelados, que era un grupo de niños o de chicos que tocaban. Sí, sí. Y yo cuando vi a Los Cables Pelados y a Almendra dije, no, yo quiero hacer esto. O sea, y así fue que empecé. Eventualmente conseguí un bajo y es la historia que conté a medias la otra vez, pero la termino de redondear con Contala, contala, sí, sí. el bajo Cook. Bueno, resulta que bueno, mi viejo era muy, muy, muy estricto y amante de la música clásica, y entonces yo le decía, bueno, quiero estudiar música, y me dice, bueno, tenés que estudiar clásico. Y me consiguió un piano, y me trajo un piano, y me consiguió una profesora de piano. Y un día eh, lo hicimos, un amigo del colegio, un compañero del colegio, nos habla de un amigo con el que estaba tocando, que se llama, me dice, tengo un amigo que se llama Andrés Calamaro, que toca la batería y que va a la Escuela del Sol. Y lo invité para que venga y se cuele a nuestra clase de música en el colegio francés. Y entonces lo hicimos entrar de polizonte a Andrés Calamaro al colegio francés, escondido, tapado, así en un impermeable, pasamos así y pasó y se metió en la clase de música y tocó el piano y cantó, teníamos 15 años. Y ahí entré a tocar Bueno, Andrés necesitaba un bajista para su grupo que llamaba Dogma, donde él era el amo y señor de ese grupo, y era el baterista y el cantante, y Pero él tocaba la batería ahí. tocaba la batería, cantaba y componía Claro, las canciones. claro, claro. Y entonces yo no tenía bajo. Y ahí otro amigo me dijo, che, mirá, hay un bajo en la Lucila que se vende, que es como un violín, marca Cook. Venía a verlo y ahí mi vieja me dio la guita y fui y compré un bajo Cook que no afinaba, pero ni en pedo. Entonces yo lo hice fretless antes de conocer a Jaco Pastorius, porque era la única manera de afinar, lo hice fretless. ¿Le sacaste los Y después, trastes? ¿Vos le ¿eh? sacaste los trastes? ¿Vos le sacaste los trastes? Sí, 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 porque yo sabía trabajar con masilla, porque en mi familia todos navegaban, entonces yo navegaba a vela y sabía trabajar con masilla. Entonces Qué saqué bueno. los trastes yo, le puse masilla, lo pinté con epoxi. Lo Y en esa época calafateaste. Lo calafateaste al ¡Calafaté! bajo. Hay un navegante acá, dibujante y navegante también. Y entonces lo calafateé y este aquí que, bueno, nos reuníamos a tocar, ya sea en la casa de Andrés o en el estudio de cine de mi viejo. Y cuando, bueno, pasaron 3 años, terminó el colegio secundario,
con Andrés seguíamos manteniendo una relación de amistad y de música. Y ahí, por mandato paterno, yo me tenía que ir a estudiar a Francia. Y me fui a estudiar a Francia. Derecho y ciencias políticas, porque mi viejo me dijo, mira, si querés estudiar música, vas al conservatorio clásico en París, no hay problema. No, yo quiero estudiar jazz, me gusta el jazz. No, 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 yo te banco, pero estudia, bueno. Bueno, al final elegí derecho, pero el asunto es así. Cuando me voy a Francia, yo ya tenía un Fine Jazz Bass y me llevé el Fine Jazz Bass a Francia. Y el bajo Cook, violín, que lo tenía con cuerda flat y sonaba bárbaro. O sea, tenía un micrófono raro, porque lo había modificado todo, le había puesto un micrófono distinto, sonaba muy parecido a un contrabajo. Le dije a Andrés, che, ¿querés que te presto el bajo este? Me voy, o me lo pidió él. Yo eso no me acuerdo bien si él me lo pidió, yo se lo presté, o yo se lo ofrecí. El hecho es que yo me voy a Francia a vivir y le presté el bajo. No se lo regalé, yo le presté el bajo a Andrés. Al año y medio, 2 años, no, al año y medio vuelvo para visitar a mi familia, qué sé yo, y lo llamo, che, Andrés, ¿cómo andas bien? Que yo vamos a tomar algo, nos encontramos a tomar algo, que yo. Le digo, che, ¿y el bajo Cook? ¿Qué bajo? ¿Te acordás el bajo que te presté, el bajo violín tipo el Hofner? Ah, el bajo, sí. Sí, me parece que se lo presté a alguien, pero no me acuerdo a quién me dijo. Uy, No me lo vi nunca más, nunca más. Así qué que si bueno. hoy Andrés me debe un bajo. ¿Dónde está el Eso, bajo? Que aparezca el bajo. eso tendría una gran cotización en este momento, ese bajo Claro. calafateado que Es una, Calafateado, qué grosso, claro, sería, calafateado. sería Paul to AFJP ese bajo Cook. Ahí está. Pensalo, pensalo. Che, y la banda Beat que vos ibas a escuchar cuando eras pibito, cuando hiciste el documental, ¿cuál era la banda? Se llamaban, por ahí se pusieron el nombre para el viaje nada más, no lo sé. Ah, Se llamaban The Icebergs. Probablemente usaron ese nombre porque como el barco iba a la Antártida, dijeron, ¿cómo nos llamamos, che? Y Claro, pongámonos The Icebergs. vos sabés, ya que estás mencionando ese nombre, cuando estuvimos con Aquelarre en España, entre algunos de los grupos que nos hicimos amigos, fue de un grupo catalán que se llamaba Iceberg. Algunos de los músicos tocaban con Serrat, un grupazo que sonaba, que era tremendo, era instrumental Ya ese grupo. fusión, ¿no? En esa época, ya fusión, ¿no? Exactamente, sí, Claro. sí, bien. catalanes. Y Emilio, ¿cómo fue tu llegada al bajo eléctrico? ¿Por Mi qué? ¿Por llegada qué al bajo bajo eléctrica? eléctrico fue en algo parecido a lo que está contando Paul. Yo fui a un ensayo no sé si eran los Larkins, que era el grupo que tenía Rodolfo García, o Ajá. un grupo anterior, porque la verdad que un poco se me mezclan los recuerdos, ¿viste? Pero, y había un bajista, creo que se llamaba Néstor, tenía un bajo nacional de esos, ¿viste? Que venían con brocato, con brillos dorados, era una porquería. Y vos sabés, son muy buscados esos instrumentos por los chicos que son vintage. Mi Claro. hija, la más chica que tiene 30, se vuelve loca por los Cook y todos esos bajos medio bizarros, ¿viste? En serio, o sea, son buscados. Claro. Bueno, el bajo ese era increíble. Y sí, me pasó eso cuando empecé a ensayar, que sentí el sonido acá, en el plexo solar, el sonido gordo así, que me pegaba en el pecho, me cautivó totalmente, no solo por el sonido, sino por, digamos, viste que el bajo tiene como una cosa muy sensual también, ¿no? Eh, Para el que lo totalmente. ejecuta, esa gordura de las cuerdas y eso, y el propio sonido y la propia función del instrumento, ¿no? Así que me encantó y me cautivó, me sigue gustando ahora, aún hoy, mucho, aunque en la banda toco más la viola, digamos, de De segunda, digamos, acompañamiento, claro, de acompañamiento. acompañamiento, este, eh, para lograr en algunos casos más libertad de expresión, ya que, digamos, pasé muchos años, sobre todo con Aquelarre,
una época de tocar y cantar, la independencia con el bajo. Ahí va, eso te iba a preguntar. ¿Tuviste que trabajar mucho, cantar y tocar el bajo? ¿Es Sí, difícil sí, hacer eso? sí, ¿Tuviste que trabajar sí. mucho? Si querés hacer cosas más o menos violas, si querés hacer pum pum, es más o menos Claro. Fácil. manejable. Pero Sí, sí. yo me acuerdo que hacía algún tema, lo hacía con el bajo. O sea, yo escuchaba ya la armonía aunque tocara una sola nota. Por ejemplo, Aves Rapaces lo hice con el bajo, Canto lo hice con el bajo, qué sé yo, no sé, unos cuantos temas. Entonces después lo que hacía era, lo armonizaba, iba a la viola y trataba de tocar ese acorde que la tenía en la oreja, ¿viste? Y entonces sacaba los acordes, tocaba el tema. Y después tenía que volver al bajo, pero hacer algo digno en el bajo. O sea que era todo un laburo importante. Ah, Este, por supuesto, cuando vuelva a tocar, seguramente en la banda voy a tocar en algunos momentos el bajo, ¿no? Pero en ese momento dije, bueno, voy a dejar de tocar el bajo por un tiempo, que se ocupe otro, y yo voy a laburar más como cantante y compositor, que en realidad centralmente soy eso. Yo, este, digamos, siempre que me ponía a estudiar, terminaba componiendo con el bajo, ¿no? claro. En algún momento tuve una muy buena técnica, este, cuando estuvimos en España, por ejemplo, que estábamos todo el tiempo, está bien, estábamos en familia, pero de alguna manera estábamos medio metidos para adentro, ¿no? Digamos, teníamos una vida social, pero no tanto. Entonces estábamos todo el tiempo con el instrumento y yo incluso, viste que cuando estábamos en la previa, antes de salir a emitir este streaming, este Zoom, yo les mostré algunos libros de Carol Cage y eso, bueno, yo Ah, leía mucho y bueno, estaba muy metido en eso. Pero en algún momento, ya que la composición me tiraba tanto, tuve que decidir, voy a ser un muy buen bajista o un bajista bueno, digamos. Creo que tengo swing para tocar, pero hay tipos que tocan mucho más que yo, entre ellos el señor Paul Durst. Eh, y entonces me decidí a volcarme más por la composición, ¿no? el tema, Claudia, lo que, ¿a vos te pasó algo con eso del bajo y cantar? ¿Tuviste mucho quilombo? ¿Tuviste que estudiarlo aparte, así? ¿Cómo lo laburaste eso? Eh, Son dos cosas que me gustan mucho, cantar y tocar el bajo. Eh, yo lo que hacía siempre cuando algún tema, por ejemplo en Las Viudas, no era nada fácil. En principio porque no cantábamos tónica, tercera y quinta. Tal vez estábamos cantando una segunda, o sea, algo que ya sin tocar nada es difícil. Armonías que son complicadas. Y lo que hablábamos también, porque por ahí en los coros había apellidos, Schwartzman, Greenback, Sperma, Keyman. O sea, cosas, ¿entendés? Que entraban en la letra así, rápido, y el bajo también iba rápido, y nada que ver. Porque también teníamos esta cosa con María Gabriela, hacer todo el tiempo contrapunto. En el huequito de, viste, tocar una cosa, otra cosa. Y ya se los metíamos a todos los demás. Medio como un chino. Así que, pero bueno, yo lo que hacía era practicar, aprender muy bien una parte, o sea, la voz, por ejemplo, la voz, la letra, todo lo que decía, cada palabra, todo, las notas, y después pasar al bajo, que eso me costaba menos. El bajo siempre me da facilidad y es como un escudo además. Esto yo hace muy poco que con Juliano, aquí un amigo que hicimos un grupo Star, que es el que me hace subir a cantar sin el bajo, que es como el escudo. Yo lo tengo, ¿entendés? Porque a mí subo al escenario y me da miedo. Nunca se me pasó, eso me da miedo. voy, Hasta que empieza la voy música, o si desnuda sin el empieza la bajo. música y me tengo que concentrar, me llamo ahí, me concentro.
Y se me pasa todo, después se me pasa todo, pero digo, no quiero que se me vaya eso, no es que algún día se me fue, ni aún con las viudas que también tocábamos muchísimo, algo parecido a lo que contaba Paul, porque era un infierno, tipo 4 shows por día, con 2 equipos, armaban uno, desarmaban el otro, iba el primero, iba el tercero, los equipos. Bueno, y nada, tengo algo en la mano que es un huesito que sube y baja, no sé si se ve. Bueno, me quedó algo de tocar así tanto, porque bueno, me lastimaba y no podés dejar de tocar. Tenés 4 shows. Al cuarto, o sea, y con mucha arenga, como eran las viudas. Lo que pasa es que también cuando empezábamos a tocar nosotros, no solamente no había escuela de bajo, sino tampoco había escuela de educación postural ni nada, porque nadie te enseñaba cómo ponerte a tocar. Entonces mucha Bueno, gente en nuestra generación terminó con tendinitis y con un montón de jodiendas porque no Claro. sabían hacer las cosas. sí, no soltar. Pero bueno, me había comprado el aerosol ese para deportistas y iba al plomo corriendo entre tema y tema y me lo echaba. Y bueno, después eso se me pasó, obviamente, porque si es tan intenso, tocar tantas veces pues, en un solo día no pasaba. Bueno, después no pasó con otros grupos. Era muy arengado las viudas. Te tendrían que haber infiltrado como los futbolistas. Claro, Ni, claro, ni sabía, quería seguir tocando, vamos a tocar, no importa. claro, 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 claro. Una cosa que hablábamos en la previa, antes de largar la reunión pública, que hablábamos un poco con Emilio, era cómo estudiabas vos en esa época, Emilio, cuando empezaste? Porque no había profes en esa época. ¿Quién daba clases? No, no, yo no tomé clases con nadie. Claro, por eh, eso digo, y bueno, un poco de autodidacta, de oreja, escuchar y de sacar. escuchar los discos de los Beatles, que fueron nuestros mentores, por lo menos Claro, para Almendra, y de ir buscando formas de digitación. Yo había estudiado un poquito la guitarra, pero muy poquito, y después, bueno, fui buscando algunos libros, sobre todo para ver la posición de la mano, ¿no? ujú, Incluso yo mismo me fui inventando ejercicios y después, bueno, un poco más adelante, estos libros que les mostré de la Carol Case, que no es claro, que los haya leído todos, pero algunas cosas me quedaron. Y después ejercicios que pertenecían por ahí a la guitarra, incluso mi claro. hermana, ella es pianista, y bueno, ella me pasaba algunos ejercicios para el piano y yo trataba de ver si podía encontrar en el diapasón ejercicios similares como los ejercicios del Cerny para el piano, viste que Claro, claro. alternan los diferentes dedos, los van pivoteando de diferente manera y eso. Por esa razón yo toco el bajo, o alguna de esas razones toco el bajo con 3 dedos. Yo me acostumbré a Mm. hacer una técnica con los 3 dedos. Me Sí. Con llevó esto, bastante laburo, pero en algún punto me sirvió bastante. ¿Y qué referente vos tenías bajístico en aquella Y época? ¿A quién bueno, escuchabas? uno de ellos era Paul, uno de ellos Claro. era Paul McCartney, Ujú, digamos, lo mencioné recién, Jack sí. Bruce, Ah. este, artistas de esa época, ¿no? Y si vos ibas a ver a alguien, ¿a quién ibas a ver acá, por ejemplo, en aquel momento? Y bueno, pero no íbamos a ver a nadie, porque No no había- había nadie. No, sí, íbamos, pero no eran referentes, pero sí eran grupos muy buenos. Bueno, los Shakers, yo los Claro, vi en claro. vivo más de una vez, Ujú, era tremendo como sonaban, tremendo. Después los Gatos también los vimos en vivo, que me gustaban, pero con era como Alfredo. casi contemporáneo, quizás los Claro. Shakers estaban un poquito más adelante, pero referencia de bajistas, ¿no? Y
Sí, me olvidaba. Adalberto Sebasco, para mí fue un referente de bajista. Tremendo. Yo lo iba a ver cuando tocaban en ICANA, que es un instituto americano de Sí. enseñanza de inglés, y hacían conciertos de free jazz, que era una cosa rarísima para nosotros, pero, viste, nosotros éramos pibes, sobre todo con Luis, éramos pibes que nos metíamos a bucear en lugares que no comprendíamos bien, pero ya ese misterio nos resultaba atractivo, ¿viste? Por ejemplo, estos conciertos de free jazz, te digo que te quemaban la oreja, pero a nosotros, ¿viste? Estábamos con las orejas abiertas así, a ver qué cosa extraña tocaban, y Adalberto tocaba y sigue tocando muy bien. Por eso Tremendo. también íbamos con Luis a ver el cine francés o el cine de Bergman, y por ahí no lo entendíamos, pero eso a nosotros nos generaba, disparaba internamente un montón de otras posibilidades de mundos, interconectábamos en nuestras cabecitas un montón de ideas que luego confluyeron en la música, pero provenían de otras artes, como por ejemplo, bueno, lo que conté del dibujo y la pintura. Íbamos a ver las exposiciones de la nueva figuración por la calle Florida, cerca de donde yo estudiaba. Las empecé a ver porque en el lugar donde yo estudiaba de ilustración era en Florida y Viamonte, entonces recorría y había muchas más galerías que las que hay ahora. Ahora hay muy poquitas, pero en ¿No esa estaba el época Ditela por ahí? diría que cada una cuadra había una galería, claro, iba Estaba al el Ditela. Ditela también y eso, ¿no? Claro. Pero Claudia, bueno, No, sí, ahora, perdón, perdón, perdón. ahora que nombrás las películas de Berman y a Luis y todo esto, yo estoy flasheando porque, claro, nosotros, pues yo estoy dando clases todo el tiempo ahora, toda la gente, bueno, la gente, digamos, más joven, lo que está como muy atravesada por distintas cosas, desde el trap hasta el freestyle, hasta no sé qué, todo un montón de cuestiones cómo cambió el imaginario de la calle hoy en día con respecto a pibes como ustedes en aquella época que veían pelis como la de Berman, que tenías que estar un poco, no sé, para salir. Yo, o sea, vi tantas películas de Berman que no sé si me hicieron bien o mal. Eso te quiero decir. era como una exigencia, ¿viste? Incluso la lectura. Yo tengo muchos libros en casa que he leído de chico y de repente los vuelvo a retomar. Ahora estoy leyendo un libro de Sartre y es otro libro, ¿entendés? O sea, Claro. se ve que eso para nosotros se filtró de algún modo en el inconsciente o en el subconsciente y trabajó como una capa de creatividad que se expresó en otros planos. Ahora yo los leo esos libros, los vuelvo a leer y no digo que significan otra cosa, pero los leo desde otro lugar, me pasa otro tipo de cosas. Y bueno, ya sea con el cine o con la música, lo que contaba del free jazz, nos pasaba eso. Nosotros, ahora estoy recordando otras cosas. Yo lo vi al Ray Charles en vivo, los vi a los Swingle Singers, los vi a Gillespie, Ah, o sea, y éramos pibes, éramos muy chicos, antes de Almendra, bastante antes. También vi el estreno de la ópera María de Buenos Aires, de Piazzolla. Con Piazzolla también nos pasaba lo mismo. Reconocíamos que era un pulso activo y moderno de ese momento, pero no era muy fácil de entenderlo eso, ¿viste? para Y lo nada. que nos jodía mucho que los tangueros viejos le dijeran a Piazzolla que eso no era tango. Lo combatían mal, Piazzolla sufrió mucho, mucho mucho. sufrió, durante Sí, muchos años eso. sí, ¿Viste? sí, sí, Bueno, sí. yo quería decir una sola cosita respecto al bajo, que es un instrumento que adoro, y con el tiempo, digamos, ¿qué cosa me atrajo? Además de ese sonido, el pulso rítmico, la función que cumple el bajo en una banda es la unión entre el aspecto rítmico y melódico y armónico, y esa función me parece divina, porque cuando se encastra bien todo, es casi erótica la sensación, ¿viste?
Yo a los músicos de mi banda, cuando ensayamos, le digo, muchachos, pongamos todo en foco. Viste que por ahí la música es linda, pero está como fuera de foco, medio, qué sé. Cuando empieza a estar en foco, la música y la función del bajo es extraordinaria. Es un placer tocar con buenos músicos, los músicos de mi banda son divinos, y con buenos bateristas. Un bajista con un buen baterista es el placer más grande que hay, ¿viste? Sí, totalmente. Y que te escuche, ¿Eh? y que te escuche a vos, y tocar juntos, ¿viste? Sí, que Vos no sabés toque. que Paul estaba mencionando sus andanzas en Estados Unidos. Cuando ya estuvimos en Los Ángeles, que fuimos a grabar, fuimos a un lugar que se llama Back Potatoes, no sé si lo conocías. Claro, yo Un toqué lugar, todos los miércoles del año 94. bueno, era como una especie de trastienda más chico, tenía como unos bancos de iglesia, ¿te acordás? Bueno, ¿Existe y todavía? ahí vi a Larry Carlton, a Abraham Laboriel, monos que eran impresionantes. Y vos sabés, una de las cosas que más me impactó, porque eso sí era un problema que yo vi durante años en los músicos argentinos, que todos quieren tocar mucho a la vez. Ah, Y a veces están tocando el mismo tema, pero no se escuchan mucho. Bueno, cuando yo escuché esa banda en un boliche y aparecieron con dos columnitas Shure chiquititas así, yo digo, uy, qué raro. Bueno, sonaban que era un disco, era una cosa maravillosa. Y lo único que estaba amplificado era el saxo y creo que algún otro instrumento. Pero ¿sabés lo que se notaba mucho? El respeto que había entre cada instrumentista con el otro. Tocaban en función No de te la vayas música. a subir el volumen y a tocar muchas cosas cuando está el solista porque saca una daga y te degüella. En Estados Unidos vos lo tenés que haber visto. Son hiper competitivos, son bravísimos. Entonces hay un respeto enorme y así suenan los grupos, ¿viste? Cuando los tipos tocan bien y son respetuosos, la música fluye, es impresionante, ¿viste? Y bueno, justamente eso que hablaba de la foto en foco, o lo que decía Claudia recién, de no superponerse, de no querer hacer una especie de competencia, por la calentura y el disfrute, que meto otra nota más, meto otra nota más. Y a veces esas cosas, digamos, atentan contra el producto final, que es lo que estás tocando junto con esas personas. Claro. totalmente. De Estaría saber. bueno hablar, estaría bueno hablar de cómo fue el debut profesional de cada uno de ustedes, tocando el bajo, ¿no? En qué situación profesional en las bandas que ustedes tocaron. Claudia, por ejemplo. Eh, no sé, lo primero que se me viene a la cabeza fue una vez que en la escuela primaria, porque siempre me llamaban para cantar en el coro. Me sacaban del aula para que vaya a cantar al coro. Pero bueno, esto no era el coro de la escuela. Ellos me sacaron a mí y me dijeron, vos vas a cantar una canción. Y había un tipo, no me acuerdo ni cómo se llama, pero que tocaba el acordeón. Entonces me dijo, ¿qué querés cantar? Ahí yo era muy chiquita y yo dije, las olas y el viento. Y entonces yo me acuerdo que amiguitas me decían, pero no tenés miedo de cantar sola, era una fiesta del colegio. Y yo decía, no, Qué no, bueno. pero ¿estás segura de que no te da miedo cantar sola? No, vi que yo decía que no. Bueno, entonces llegó el momento de cantar el acordeón y yo, las olas y el viento, y canté las olas y el viento y el frío del mar. Bueno, a partir de ese día, nada, había mucha gente, imagínate, padres y gente, y público. Para mí era nuevo eso, porque yo siempre hasta ahí jugaba, era todo un juego, que era, o sea, no, yo creo que tenía 17 años cuando dije soy bajista, soy músico, ¿entendés? Hasta ese momento no, pero bueno, eso fue una cosa que tirarte al público
siempre con el mismo miedo, ¿no? Miedo, te vas y la canción. Cuando empieza la canción, ya está, ya pasó todo. Por eso no me da miedo. Me parece la música un lugar seguro si podés hacerte desaparecer. No es fácil, ¿eh? Digo, No, hacerte desaparecer un poco y estar más a disposición de la música. O sea, también me gusta cuando alguien tiene un tema, no cambiárselo todo. Si el tema está claro. bueno, Está muy bueno eso que estás todo. diciendo. No, ahí Muy bueno. está todo, ahí va a estar la base, ahí va a estar todo, pero sin querer cambiar, sino como acompañar, de ser un instrumento vos mismo, que sea algo mágico, como lo que realmente es, lo que realmente la gente busca de la música. Alguien que quiere, que va a escuchar música, ¿qué quiere? O sea, ¿qué busca? Yo creo que busca esa cosa amorosa que nosotros tenemos para con nosotros mismos al entregarnos a estar estudiando, practicando, llamarlo como quieras, el instrumento, mucho tiempo, con mucho respeto, para poder hacerlo bien y dejar tu cabeza hacia un costado cuando la música está sucediendo. Claro, eso es la eterna charla, ¿no? Y búsqueda de cada uno. Como cuando uno tiene que ponerle un bajo a una canción de alguien, ¿qué pone? ¿Lo que uno quiere o lo que la canción necesita? ¿Cómo se pone uno enfrente a eso, ¿no? ¿Cómo uno sabe qué es lo correcto? Bueno, ¿No? por ahí la canción, si alguien te muestra una canción y la canción es un desastre, vos vas a querer ver cómo es la forma de hacer que suene bien, ¿entendés? Ponerle una base linda. Bueno, ¿ves? Yo siempre te hablo de eso porque soy bajista, la base, la base. La base está, como decía el filósofo Reinaldo Carlos Merlo. Vos sabés que pensando en lo que está diciendo Claudia, también, y lo que hablábamos antes de los músicos en Estados Unidos, en algún sentido ellos tienen, digamos, una cosa más fácil porque tienen estilos muy definidos, el funk, aquel, el otro, Sí. y eso se escribe, tienen patterns determinados, Ujú. Ujú. cosa que cuando éramos más chicos nosotros no sabíamos. Quizás es un beneficio. El rock argentino es una especie de melange increíble de tendencias y estilos muy diversos, en los que habitan desde Arcoíris, en los comienzos estoy hablando, ¿no? Hasta Manal, Almendra, Los Gatos y todo eso. Y en realidad es como una especie de superposición de capas multiestilísticas. Entonces, de algún modo, nosotros hemos tenido que ir transitando y desbrozando el camino para ir encontrando la simplificación y encontrando un estilo dentro de lo que es el rock argentino, que es un lenguaje que de alguna manera comparte con el lenguaje en el mundo del, rock del mundo, digamos, ¿no? Pero es un lenguaje muy, muy, muy singular. Yo lo noté cuando fuimos a España, me di cuenta claramente de eso, ¿no? Sí, Entonces, también el hecho de no una de las existir cosas, una de como, las una de las cosas que vos decís, yo laburé mucho también en Europa y en Estados Unidos, o sea, una de esas cosas es como la parte clara de una situación, pero la otra parte es que cuando vos perteneces a músicas en las que están muy ya especificadas todo lo que haces, eso mismo también te delimita, lo cual a ustedes no les pasaba, porque ustedes tenían la posibilidad de hacer una mixtura de todo eso también. O sea que cada cosa también tiene como sus pros y sus contras. Eso es lo que al claro, escuchar me viene eso, ¿no? exactamente. Estoy recordando ahora que con la eléctrica rioplatense ensayábamos algún tema que luego grabé en Pintada que se llama Verano Español, que es una canción que yo hice medio volviendo de España, ¿no? Cuando volvimos con Aquelarre, y que Ujú. tiene todo un trabajo instrumental, solos y qué sé yo, además del aspecto de lo cantado. Y me acuerdo que había venido un guitarrista reemplazando a Luis Borda, que es un gran guitarrista argentino que grabó
en el disco y que vive en Alemania hace mucho. Entonces empezó a hacer el solo. Y en el solo metía mucho la Blue Note, que es una nota perteneciente al mundo pentatónico del blues y del rhythm and blues y todo eso, ¿no? Entonces yo le dije al guitarrista, no, pero usar la escala menor melódica, árabe, tal cosa. Me miraba el tipo, me decía, pero déjame expresarme. Y yo le decía, no, pero no es que yo no te deje expresar, es un tema del estilo, ¿viste? Porque finalmente la música es una puesta en escena auditiva, ¿entendés? O sea, es como si vos vas a actuar de los Tres Mosqueteros en una obra que pertenece a otro mundo, estás haciendo quilombo, estás haciendo ruido. Y en esa búsqueda nuestra del rock argentino fuimos como buscando pulimientos, ¿no? Estilísticos, ¿no?